Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Miércoles de Tintero. Esta es nuestra segunda emisión de este programa que amablemente nos invitó a la Casa de Cultura de Coatepec y Ale Méndez a realizar, y que se está transmitiendo por sus redes sociales, ¿no? El, el objetivo un poco de Miércoles de Tintero es dar a presentar los autores que aparecen dentro de la revista, para que puedan llegar a un mayor público y ser conocidos con otras personas, y además promover el número más reciente de Tintero Blanco, que es el número 5, volumen 6, que ya está en digital, y pueden acceder a él desde la página de Tintero Blanco, o buscando directamente en Google Tintero Blanco ISU, ¿no? Y automáticamente ahí les va a aparecer el número. Entonces los invitamos a ir a la revista para revisar. En esta ocasión estamos acompañados por dos de los dos escritores, el escritor Federico Fontana, que aparece en la sección de ensayo, y la escritora Paula Bucenier, que aparece en la sección de narrativa. Entonces, bueno, vamos a comenzar contigo, Federico. Quisiera comenzar con una pregunta como clave o básica para este tipo de charlas, y es cómo surge tu interés en la escritura, ¿no? En la literatura. ¿A partir de dónde o en qué momento comienzas a escribir, o en qué momento decides empezar a publicar? El interés supongo que es primero como lector, ¿no? Desde una adolescencia ya lejana, tengo 38 años y recuerdo que mi papá me regaló un volumen de obras completas de Sherlock Holmes cuando yo tenía 12 años más o menos, y en aquel entonces me parecía un libro muy voluminoso. Tenía 4 libros, contenía, digamos, ese volumen, y mis primeros recuerdos, digamos, con la literatura vienen desde ese lugar, ¿no? Desde el lector. Incluso hoy en día, digamos, leo mucho más de lo que escribo. Mis intentos narrativos tienen un anclaje, digamos, en la narrativa. A mí me gusta escribir cuentos. De hecho, he intentado formarme, digamos, como cuentista, trabajando en diversas clínicas. Yo soy de Argentina y vivo en la ciudad de Rosario, que es una ciudad que está muy cerca de Buenos Aires y donde hay una producción narrativa y cultural bastante importante, con lo cual los talleres literarios son muy numerosos. Tipo que me imagino que en México también, digamos, después de leer Las aventuras de Bolaño por aquel país, siempre me imagino que es un lugar con una cantidad de espacios dedicados a la escritura y a la discusión literaria. Y particularmente en los últimos 2 años me he inclinado más por una suerte de experimentación, como es lo que se publicó en Tintero Blanco, que es una suerte de ensayo, pero que no es un ensayo académico ni teórico, es más bien el efecto de ciertas experiencias, en este caso la experiencia de haber crecido en mi adolescencia digamos, como joven, que durante ese tiempo, digamos, en la década de los 90 en Argentina, el grunge, el hard rock, y digamos, básicamente esos estilos de música pegaron muy fuerte, digamos, la instalación del neoliberalismo en Argentina produjo, entre otras cosas, que esas bandas tuvieran mucha repercusión, y bueno, mi generación creció escuchando esas bandas, y bueno, de alguna manera mi escritura hoy en día está relacionada con eso, con el modo en que determinados acontecimientos me afectan, ¿no? Mi ensayo en este
En este caso tiene que ver con Chris Cornell, que fue un cantante de grunge. Después su vida musical cambió bastante. Y bueno, esa circunstancia, digamos, ¿no?, de su suicidio en el 2017 me afectó profundamente. El día de hoy sigo como lamentando esa pérdida y tratando de imaginar qué fue de esa vida, ¿no? Cómo es que esa vida se desarrolló para terminar así. Y bueno, en el contexto de la pandemia que nos azotó, digamos, en Argentina empezó la cuarentena el 20 de marzo, ya falta poco para que se cumpla un año. Bueno, yo escribí varias cosas que no tenían que ver con cuentos, ni con otra cosa que no sea investigar primero acerca de un tema. Para ese breve ensayo de Cornell, bueno, miré entrevistas, leí las traducciones de las canciones de Cornell. Fue como un proceso muy largo para que después decantara en algo muy breve. Y bueno, actualmente tengo esa relación con la literatura, digamos, con esa forma de la literatura que es escribir. Sí, y justo quiero retomar esto que decías hace un momento, ¿no? Que tuviste que sumergirte de alguna forma en las letras, en las canciones de Chris Cornell, para extraer de ellas, digámoslo, ¿no? Como ahondar en él, ¿no? En ese sentido, pues eso es una especie como de técnica de escritura, ¿no? Quisiera saber si nos pudieras hablar un poco más de tus formas de escribir, ¿no? ¿Cómo escribes? ¿Cuáles son tus técnicas o tus formas de hacerlo? Porque, bueno, sabemos que hay como estos escritores que escriben como con un mapa, ¿no? Que todo lo piensan y lo estructuran antes, o estos que se sientan y escriben lo que salga y después sobre la marcha lo van corrigiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo escribes tú? En ese caso, últimamente haría una diferencia con respecto al género. Me parece que, por lo menos en mi caso, escribir un cuento no se escribe de la misma manera que estos ensayos así como bastante híbridos, que no, me da la impresión de que son como difíciles de clasificar, ¿no? Entonces, puntualmente con respecto a este ensayo, yo incluso empecé investigando acerca de cómo existen los agujeros negros en el espacio, porque esa era la imagen que yo tenía, una imagen, digamos, casi fantástica, pero era la imagen que a mí me servía para ilustrar el estado anímico de Cornell, ¿no? Entonces, en ese caso me puse a investigar cómo existen los agujeros negros, cómo se crean, qué es lo que sucede en su interior, y de alguna manera escribir un ensayo de este estilo a mí me lleva a primero tener una etapa como de investigación antes de escribirlo, ¿no? Porque, bueno, no fue solamente esa cuestión de la fuerza de gravedad que tienen los agujeros negros que no permiten que ni siquiera la luz salga de ellos, sino que después me dediqué a, por ejemplo, escuchar el último disco entero de Cornell con las letras traducidas al español. Y a partir de esas traducciones, de acuerdo a esa tesis que yo tenía de qué era lo que le había pasado a Cornell para finalmente suicidarse, fui tomando las estrofas que me parecía que ilustraban un poco ese estado anímico. Entonces, como que en ese estilo de escritura, me parece que lo previo es eso, es como un estado del arte, ¿no? De investigar un poco, pero de acuerdo a las resonancias más o menos arbitrarias que yo pueda establecer, ¿no? Cuando escribo cuentos, generalmente soy como un poco más metódico a la hora de escribir. Me puedo tomar un tiempo, de hecho, en este último año
que pasó. Escribí 3 cuentos largos y esos cuentos me sirvieron para trabajar un poco en contra de la idea de que el escritor, o en este caso, ¿no? Yo como escritor, puedo producir algo por cuenta propia de la imaginación, ¿no? Es decir, que es todo una elaboración imaginativa. Yo, por ejemplo, escribí un cuento sobre un eclipse, y para poder trabajar sobre ese cuento, indagué muchísimo acerca de cómo las culturas a lo largo de la historia comprendieron los eclipses, qué efectos tiene hoy en día, efectos de tipo más ligado a las terapias alternativas, ¿no? ¿Qué sucede en las personas cuando asisten a un eclipse? ¿Qué influencia tiene eso? Entonces, en ese punto creo que me he abierto un poco más a la hora de escribir y que no quede de alguna manera reducido a un producto netamente de la imaginación, ¿no? Sí, que va más allá de alguna forma, ¿no? Sí. Que también se acerca a la realidad, ¿no? Sí. Ok, gracias. Algo que me llamó la atención mucho de tu semblanza es que también te dedicas al psicoanálisis, ¿no? Quisiera saber cómo, es algo que me llama mucho la atención, porque bueno, yo también estudié psicología, me llama mucho la atención cómo es que logras conciliar este quehacer psicoanalítico con la literatura, ¿no? ¿Cuáles son esos vasos comunicantes que hay, si los hay, ¿no? O si no los hay, ¿no? También. Adelante. A mí me da la impresión de que el gusto por la literatura enriquece cualquier profesión, no solo la del psicoanalista. La capacidad, de alguna manera, de imaginar, podríamos decirlo, ¿no? Si bien es una reducción, pero la capacidad incluso de contar, porque me parece que la literatura nos enseña a poder contar el mundo, ¿no? No solo como lectores, sino también a la hora de escribir. Y en ese punto, bueno, la historia del psicoanálisis es una historia que tiene una pata muy fuerte en la literatura. Freud, como creador del psicoanálisis, fue un gran lector de literatura contemporánea, pero a su vez de antropología, de arqueología, era un gran aficionado a la arqueología, coleccionaba estatuillas, figurillas de arcilla, de barro. En algún punto era medio traficante, porque tenía sus contactos, digamos, en distintas partes de Europa que se encargaban de enviarle de alguna manera, bueno, de contrabando, ¿no? Y bueno, después el psicoanálisis de alguna manera se abocó al análisis de personalidades, es decir, en un intento de traspasar la teoría analítica a la de personajes como Leonardo da Vinci, Dostoyevsky, la Gradiva de Jensen, digamos, hay una serie de interpretaciones psicoanalíticas de obras literarias que de algún modo representan como una manera de aplicar el psicoanálisis o de ver confirmaciones de la teoría analítica en obras de la literatura. Entonces, quienes nos formamos como analistas, nos formamos en esa tradición también. Es algo que nos llega del legado de Freud, el gusto por la literatura, por las obras de teatro, por las tragedias griegas, ¿no? Entonces, ahí me parece que lo que más, por lo menos en mi caso, lo que más importancia tiene es que no hay ningún tipo de esfuerzo a la hora de leer las obras que Freud analizó, sino todo lo contrario, ¿no? Hay un placer muy grande
leer por un lado las interpretaciones analíticas de determinados personajes o novelas y luego cotejarlas con el material real, sería con el original. Y luego, bueno, hay toda una serie también de investigaciones acerca de los historiales clínicos. Se decía que Freud escribía sus historiales como un novelista, ¿no? Tiene una serie de historiales que muchos críticos han dicho que se leen como novelas, ¿no? Y Freud tiene una clara tendencia a captar la atención del lector, no solo del lector especializado, es decir, de los médicos y de aquellos interlocutores científicos con los cuales se relacionaba, sino que él intentaba, mediante, eso es una interpretación mía, ¿no? Pero mediante determinados artificios literarios, generar una captación del lector. Es decir, que el lector no deje de leer. Y a mí me parece que eso es algo que intentamos todos, ¿no? Que aquellos que leen lo que escribimos no dejen de hacerlo, no interrumpan la lectura. Entonces, en ese punto yo creo, como vos mencionabas cuáles son los vasos comunicantes, yo creo que en esos puntos hay una feliz coincidencia para mí. Okay, genial. Pues ya nos queda poco tiempo. Quisiera, como por último, pedirte que nos dieras como algunas recomendaciones de cuáles son como tus influencias mayores a la hora de escribir, ¿no? Bueno, sabemos que por el ensayo te está Chris Cornell, ¿no? Ya nos contaste un poco de cuáles son como tus inicios en la literatura, en la lectura, pues, pero ahorita, ¿qué es lo que lees, no? ¿Qué es lo que recomendarías a las personas que quieren como empezar a acercarse a leer, ¿no? A lo mejor, no han leído mucho, ¿no? ¿Y qué es lo que te ha influido más en ese sentido? Ajá. Yo voy a hablar del presente. Me parece que es por lo menos para mí un buen momento como lector. Me siento muy a gusto con aquello que me ha presentado la experiencia. Y en ese sentido me gustan mucho los escritores, de alguna manera, no diría autodidactas, pero sí que escriben en una relación directa con su experiencia. Es decir, que hablan de su experiencia vital, de vida, digamos, y de su experiencia como lectores en lo que escriben, ¿no? Y en ese caso hay dos autores, uno argentino, que se llama Fabián Casas, es un escritor contemporáneo que está escribiendo hoy en día, y que algo del ensayo que yo escribí sobre Cornell tiene mucho de Fabián Casas, porque es un autor que de alguna manera transmite su vida en lo que escribe, y yo creo que no es ocioso adelantar que es muy difícil que se decepcione al leer a Fabián Casas. Es más, me parece que es de esos escritores que a uno le entufan el deseo de escribir, porque uno los lee y advierte que mucho de su vida puede convertirse en material narrativo, ¿no? Y el otro escritor es un chileno que se llama Alejandro Zambra, al cual llegué, digamos, por Fabián Casas, ¿no? Entonces, me gustan esos autores que son generosos por sus lecturas y que abren el paño y recomiendan, sugieren, hacen una lectura de la obra ajena. Y de Alejandro Zambra hay un librito muy corto de ensayos que se llama No leer, que me parece de una hermosura muy fresca, ¿no? Eso es lo que yo intento hacer, digamos, cuando escribo, que sea fresco y que sea desacartonado, diríamos, ¿no? Y bueno, actualmente Zambra ha publicado hace unos meses nada más una novela que se llama Poeta Chileno, que lo tengo ahí ya para comprarme, va a ser mi próximo libro, creo. Así que yo recomendaría eso. Me parece que es
un buen mensaje. Pues, genial, ahí está, ¿no? Yo a Fabián Casas no lo conocía, bueno, no lo conozco aún, voy a buscarlo y a leerlo, una buena recomendación. Y pues Alejandro Zambra es Alejandro Zambra, ¿no? Ya es como un gran escritor de Latinoamérica, ¿no? Conocido por todos lados, entonces pues muchas gracias por esas recomendaciones. No sé si quisieras agregar algo más, no sé si quisieras darnos como tus redes donde puedan leer tus textos o dar a conocer alguna otra información antes de que demos por terminada la charla. No, yo trato como que soy un perfil muy bajo, digamos, en relación a la difusión. Solamente tengo Facebook y comparto eventualmente lo que escribo, que generalmente lo trato de ubicar en espacios como Tintero Blanco, y de alguna manera me someto a la paciencia de ese proceso, ¿no? Porque de alguna manera publicar algo de manera inmediata supone otra relación con el texto y con lo escrito, ¿no? Y me parece que está bueno que uno se dé ese tiempo, y incluso esto que ha pasado, ¿no? Que a mí me sorprendió muy gratamente la invitación de ustedes a conversar, no lo tenía previsto. Y no, si les ha gustado el ensayo, en el perfil de Facebook con nombre y apellido, ahí yo eventualmente subo los cuentos que publico cuando encuentro un lugar donde hacerlo, y no más, es eso. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación aquí, por darnos unos momentos de tu tiempo. Esperamos que te animes de nuevo a colaborar en un futuro con Tintero Blanco. Y pues muchísimas gracias, bueno, Federico. Muchas gracias a vos, Héctor, y al equipo de la revista. Y bueno, un saludo para Paula. No me voy a poder quedar a escucharte, pero cuando esté la grabación, y seguramente que la van a postear, voy a entrar para escucharte. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. un saludo desde el sur. Bien, saludos. Adiós. Adiós. Pues bueno, nos quedamos con ustedes, Paula. Muchas gracias por estar aquí, ¿no? Reitero el agradecimiento. Es un placer estar con ustedes. No sé qué voy a decir, pero bueno, algo. Si no, se inventa lo que quieran. Bueno, comenzamos con la pregunta como base, ¿no? La que le hice a Federico, que es ¿cómo surge su interés en la escritura, ¿no? En el proceso de escritura. Bueno, mi respuesta es en realidad muy larga. Y pues, adelante. yo no soy mexicana, soy belga. Entonces, allá en Bélgica yo aprendí, me gustaba mucho leer desde chica. Y muy pronto, pues en la escuela misma nos alentaron mucho a escribir, incluso en la primaria, o sea, cada semana escribíamos algo, un cuento, alguna cosa corta. Y desde aquel entonces, en verdad, lo disfrutaba mucho. Y pues con los años empecé así como a tener la vaga idea que a mí me gustaría escribir. Pero pues luego vine a México y cambié de idioma. En realidad no sabía español cuando llegaba. Entonces, pues esta idea de escribir, pues la perdí porque dije, pues no, nunca voy a poder hacer eso. Entonces me dediqué más bien a mi vida profesional. Soy profesora de la Universidad de Lenguas. Y es solamente hace pues, como unos 10 años que empecé con pequeños poemas y pues incluso fue algo que yo decidí porque dije, puedo trabajar en un poema porque es corto y pues se puede rehacer con todo el tiempo, porque yo no voy a poder escribir un cuento porque no tengo tiempo. Pero pues ya más reciente, y entonces escribí poesía y pues sigo de vez en cuando todavía, algo que me gusta mucho. Y sí he podido publicar un poquito, pero pues hace como 3 años empecé a escribir cuentos.
Y pues no son cuentos muy largos en general, aunque sí tengo uno muy largo. Y pues es un placer escribir cuentos. Entonces, sí, obviamente, bueno, más bien me preguntó por la lectura también, ¿verdad? Me imagino. Pues leí mucho en Bélgica en diferentes idiomas, porque eso era lo que se hacía. Sobre todo novelas de todo, pues, en francés, alemán, inglés. Además, eso era un incentivo para aprender el idioma mejor. Entonces, pues era como matar dos pájaros con un tiro, obviamente. Pero aquí muchos años yo no leía literatura, entonces hay muchas cosas que no me sé. Entonces, últimamente estoy leyendo mucho, ya no tanto novelas, sino más bien cuentos. Entonces descubro pues las personas o los autores que aquí son muy comunes, ¿no? O que se han leído mucho. Por ejemplo, bueno, pienso ahorita en Sergio Galindo, Juan Vicente Melo, Luis Arturo Ramos recientemente. Entonces, para mí es un descubrimiento, ¿no? Pues, y leo bastante ahora. Pero sigo también leyendo bastante en traducción porque me sigue gustando la literatura de otros rumbos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una con la que estoy muy enganchada ahorita es con Edith Wharton, que es una norteamericana del siglo, a final del siglo XIX, principios del XX, que me parece inspiradora y excelente. ¿Contesté tu pregunta más o No, menos? sí, no, sí, por supuesto, es una muy buena respuesta, ¿no? Y también me lleva a estas como influencias literarias que tiene usted, ¿no? Hablaba de Sergio Galindo, de Luis Arturo Ramos, ¿no? Que son como las lecturas más recientes, ¿no? Sí. De Edith Wharton, ahorita que la está leyendo, ¿no? Hace poco, por ejemplo, también apareció con la traducción de un poema de Úrsula K. Le Guin, ¿no? Que es una gran escritora estadounidense de ciencia ficción, ¿no? Eso es toda una historia, porque Ajá. sí, aparte de escribir, pues en un momento dado, hace como 5 años, me invitaron a participar en la traducción de la poesía de Janet Frame, que es un libro que se editó por la Universidad Veracruzana, y fue un equipo de la UNAM, en realidad. Y pues yo nunca había hecho eso, pero como era poesía, sí me animé a hacerlo y fue una gran experiencia, me encantó hacerlo. Y poco después, pues tuve un pequeño accidente y terminé en cama un buen tiempo y pues empecé a retomar la poesía de Úrsula K. Le Guin, que llegó a mis manos así por azar. Y pues estando en cama empecé a traducir los poemas y tengo muchos traducidos, Wow. solamente que pues no las he publicado más que uno con ustedes, Sí. pues me sigue, o sea, como que siempre he sido muy cuidadosa, necesita estar muy bien antes de que publique algo, pero ojalá y lo pueda hacer. Fue una gran experiencia que además me ayudó mucho en escribir poesía, obviamente para mí, ¿no? Eso. Y pues, ¿qué más? Pues están los haikus. Pues también pude, pues un tiempo, pues lo único que hacía era escribir haikus y se publicaron algunos en una revista de la UAM, cosa que me dio muchísimo gusto. Ajá. Qué bonito, ¿no? Poder buscar, bueno, encontrar siempre, ¿no? Espacios donde publicar, ¿no? La atención que decía de esto de traducción de Úrsula y de esta otra, de Janet Frame, ¿no? ¿Cómo cree usted que estas influencias o cómo es que la traducción de alguna forma influye en su escritura, ¿no? ¿Cree que lo hace o que no lo hace? ¿Y de qué manera? Bueno, en el caso de los poemas de Janet Frame, si la han leído, pues se dan cuenta que es una poeta
pues un poco bastante especial, o sea, dice cosas muy, muy irreverentes a veces. Me encanta. Pues al traducir a ella, me acuerdo del primer poema que se llama Palabras, que me pareció maravilloso. Y dije, mire, todo lo que se puede hacer. O sea, me abrió el mundo y me dio confianza y me dio permiso para decir y escribir mucho más libremente. Yo creo que sí, la traducción, o sea, traducir a otros poetas es enriquecedor. Sí, es bonito como lo dice, ¿no? Que abre la visión del mundo, que enriquece esto de la traducción, ¿no? Y también me llama mucho la atención que, bueno, usted decía que, usted dice que originaria de Bélgica, me llama la atención, ¿no? Cómo es que vive o cómo es que vive en su literatura ese, pues de alguna forma, encuentro cultural, ¿no? Entre sus raíces belgas y su actualidad, ¿no? En México, ¿no? ¿Cree que hay alguna influencia en su literatura en este sentido? Bueno, en Bélgica se hablan 3 idiomas oficiales. Mi primer idioma es el holandés, como dicen ustedes. Y bueno, yo creo que hay obras que yo leí que me son muy míos, o sea, los recuerdo con un gusto tremendo y sé que estas obras jamás se van a traducir al español y que pues en realidad es como un recuerdo mío, como un regalo para mí, ¿no? No lo puedo compartir con los demás, pero algo que sí puedo decir es que no sé si es cierto para todos los autores, pero precisamente en esos en que estoy pensando, pues tenían un lenguaje muy plástico. O sea, describen las cosas y tú lo ves, tú saboreas, tú escuchas, tú hueles las cosas. Y creo que un poquito de eso yo lo estoy tratando de hacer, tal vez no siempre, pero o por lo menos las personas me lo han dicho, pues es que lo describes tan minuciosamente, pues me imagino que eso sí realmente es una influencia de mi origen, o mi lengua de origen. Pero Okay. por el momento, perdón, pero No, o sea, a lo largo de los años aquí me traté de, traté de echar raíces aquí y realmente no sé mucho de qué es lo que está pasando en la literatura en Bélgica, porque pues ya no leo ya. más que el periódico en la red. Ajá. Sí. Ok, pues al final de cuentas esas influencias pues están allí todavía, ¿no? Presentes, ¿no? Uno siempre lleva su historia de vida consigo. Este, em, y bueno, esto me da pauta un poco para entrar a hablar del cuento que publicó en la revista, ¿no? Ajá. Sofía. ¿Cree que hay como todavía rastros de esto cultural en el cuento? Porque justo lo que decía, ¿no? De esta descripción minuciosa es algo que aparece en el cuento, que a pesar de ser relativamente breve, ¿no? O sea, no es tan breve, pero tampoco es tan largo, ¿no? La descripción del momento, ¿no? Sobre todo del personaje protagonista cuando va en la escalera, ¿no? Subiendo, es una detención del tiempo, digámoslo de alguna forma, el tiempo se detiene, ¿no? Y nos describe de una forma más lenta, ¿no? Lo que está ocurriendo. ¿Qué nos puede decir al respecto, ¿no? De cómo aparecen estas influencias en su cuento? Ah, no sé muy bien. Más bien cuando escribí el cuento que ya es de los primeros que escribí. um, Generalmente visualizo las cosas y probablemente eso sí tiene que ver con mi origen. O sea, pues los pintores flamencos, Peter Bruegel, todos esos son plásticos. Ves la imagen y te abre un mundo. Pues en el caso del cuento de Sofía, me acordé
de que aquí en Jalapa viví mucho tiempo en un edificio de 4 pisos y pues la escalera daba entre los 2 edificios que unían los departamentos. Entonces, cuando escribí lo de Sofía, aunque pues lo ambienté en un entorno, pues no de la ciudad, sino más bien de las afueras, ¿no? De una situación menos privilegiada, sí me acordé de esas escaleras que eran terribles en realidad. Uno bien se podía matar ahí, ¿no? Porque pues, estaba al aire libre, todo era de cemento y etcétera. Entonces, lo que hago es, yo veo eso, es como una película ¿cómo se llama? En cámara lenta, ¿no? Que va, ajá. Y entonces no se me escapa nunca nada, ningún detalle. Y bueno, ese cuento está lleno de, el gato, pues es el gato de mi amiga, y el perrito tiene el nombre de alguien que conocía y que quería mucho a su perrito. Y luego también me sale como esta beta un poco cruel, ¿no? Pues que poco a poco fui conociendo, no sabía que tenía esto adentro, siempre pensaba que era una persona muy amable, pero todos tenemos ahí adentro unas cosas un poco retorcidas y pues eso sale en los cuentos. Y fue un cuento que escribí bastante rápido y que sí revisé un par de veces, pero no con no, no con el trabajo que ahora la pongo en mis cuentos. Ahora escribo un cuento y para empezar, ahora empiezo a escribir, o sea, ya tiene tiempo que escribo directamente en la computadora y, o sea, el primer párrafo me toma bastante tiempo porque tiene que estar bien antes de que pueda yo seguir. Y cuando termino el cuento, pues ahí se queda un par de días mínimo, mínimo. Entonces va a revisar, pero con mano dura, así como pues, aquí, no, esto no, y allá. Y bueno, pues una cosa muy particular en mi caso es como el español no es mi idioma, pues entonces sí, creo que tengo un vocabulario muy grande, por lo menos en forma pasiva un vocabulario muy grande, pero pues utilizo muchas veces en mi texto palabras muy comunes y corrientes de la vida diaria. Y entonces cuando reviso digo, espérame, esa no es la palabra. Entonces busco. Y en la computadora estoy muchas veces entre idiomas porque de pronto se me ocurre la palabra en inglés. Y digo, bueno, ¿y cómo se dice eso? Y entonces, pum, pum, pues, ¿cuál es la traducción? Wow. Sí, pero esa palabra no es, porque pues sí, conozco lo suficiente el español como para decir, no, 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 esta no va en ese contexto, no es la que yo busco. Entonces, empiezo a hacer unas búsquedas muy, muy largas a veces, todavía, ajá, es como para la palabra justa, que no siempre doy con la palabra justa, pero pues busco la palabra justa. Entonces es un trabajo interesante y me gusta hacer eso porque toda la vida he trabajado con diferentes idiomas, entonces saber cuál es la palabra que va ahí y cómo se tiene que hacer. Me encanta. Ay, qué bonito, ¿no? Qué padre. Suena como algo a lo que podría dedicarse, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Como Sí, más que sí, un hobby, ¿no? Más que un sí, es hobby. un hobby, sí. Ajá. Eh, y me llama la atención como, digamos, trabajo multimodal, digamos, o sea, de muchos modos, de muchos, como, muchos lugares de donde se alimenta su literatura, ¿no? Hablaba un poco de lo biográfico, ¿no? El nombre del gato, ¿no? Por ejemplo, las escaleras. Hablaba también de lo plástico, ¿no? De las imágenes como vívidas que surgen. Y hablaba también como del proceso de escritura, pero de una escritura como casi a modo traducción, ¿no? De buscar la palabra correcta o que se le ocurra la palabra como precisa, ¿no? Sí.
Este como proceso, digámoslo, multimodal o de muchos modos, es como me recuerda mucho al proceso como de escritura de, por ejemplo, de un ensayo, ¿no? Que se busca como distintos como em, lugares de donde tomar la forma en la que se va escribiendo, ¿no? También me recuerdo un poco justo el proceso de un poema, ¿no? Que no solamente es como decir cosas bonitas, sino decirlas de una forma que tengan un sentido, ¿no? Por sí mismos, ¿no? Que creen como un mundo, ¿no? Dentro de sí mismos, ¿no? Sí. Me gustaría saber un poco, ¿no? Si hay algo de esto en su narrativa, ¿no? Si hay algo de poesía y si hay algo de ensayo en la narrativa que escribe. Bueno, de poesía, pues a veces dicen que, pues que sí, hay momentos poéticos en los cuentos. Finalmente ni siquiera me doy cuenta. Yo tengo una teoría muy, no sé si debería decir eso, pero Adelante, adelante. yo creo que por muchos años mi español no era muy bueno. Entonces, no podía decir exactamente lo que yo quería decir. Entonces, empecé como a utilizar imágenes para, para representar lo que yo quería decir. Y yo creo que de ahí es donde pienso que salió el momento en que empecé a escribir poemas. Y todavía a veces eso se refleja, creo, en algunos, por lo menos, de mis cuentos, que sigo utilizando imágenes eh, que, que a lo mejor no son típicos de un cuento, sino pues me vienen de otro lado. Sí. Um, ya no me acuerdo lo que iba a decir. Y bueno, también siento que ya no escribo cuentos así tan lineales, sino que empiezo con la cantidad de lecturas que he hecho últimamente, empiezo a preguntarme, bueno, ¿cómo voy a contar la historia? ¿O voy a empezar con el final o en medio? ¿Cómo lo voy a hacer? Y eso pues se lo debo a la lectura, obviamente. Entonces, pues hay cuentos que nacieron de lecturas. No es que, por ejemplo, tuve uno, se llama Tarde Literario, y pues era de un cuento de Horacio Quiroga, bueno, más bien de lecturas de Horacio Quiroga, y pues parece, bueno, no lo digo, pero parece que Horacio Quiroga está en el cuento, ¿sí? Ajá. Entonces, pues yo creo que lo que yo estoy pasando ahorita es lo que otros autores lo aprenden cuando tienen 18 o 20 años. ¿Por qué? Porque pues estudian letras o están um, muy inmersos en ese mundo. Pues yo, pues con mis años apenas estoy haciendo esto. Entonces, pues un poco tarde, pero, pero seguro, y me divierta mucho y creo que eso es lo más importante. Y Sí, estoy muy agradecida con ustedes de que publican mis cositas. yo personalmente no creo que nunca sea tarde, os digo, ¿No? hay muchos escritores que comienzan a cierta edad y logran grandes escritos, ¿no? Entonces, pues no es tarde, ¿no? Adelante y pues muchas gracias por atreverse a publicarlo, ¿no? No cualquiera escribe y publica, ¿no? Muchos escriben y no se atreven a mostrar su Sí, trabajo, es ¿no? cierto. Entonces, mostrarlo pues es un gran trabajo, un gran paso digamos, de valentía, ¿no? Mostrar los escritos al mundo, ¿no? Y pues ya vamos como terminando un poco la charla. No sé si quisiera agregar un poco más, dónde podemos encontrar sus escritos, algo más que quiera Bueno, como comentar. por el momento, bueno, La Palabra y el Hombre me publicó tres poemas en el Ujú, número 50, creo, el penúltimo. ujú, Y pues eso sí fue una gran alegría, porque, pues, ujú. bueno, la palabra y el hombre, ¿verdad? Ah, pero por lo demás he publicado en revistas electrónicas, pues con Ok. ustedes,
con la otra revista jalapeña es Pérgola de Humo. Pérgola de Humo, También, una traducción. Pues revista literaria Monolito, Campos de Plumas, me han pues, publicado varias. Pues luego la revista de la UAM. Sí. Pues sí, pues mi participación en el libro traducido de Janet Frame por la UB, pues francamente pues estoy satisfecha y por el momento estoy revisando cuentos y aumentando y sí me gustaría ver la posibilidad de sacar un libro, pues, pero pues eso veremos. Pues esperemos que sí, y si se animas a publicarlo, pues tiene las redes de Tintero, ¿no? Como para difundir también Muchas que gracias. existe, ¿no? Tiene las puertas abiertas en Tintero. Pues muchas gracias. Yo creo que cerramos la charla. Muchas gracias por darnos su tiempo, por esperar a que termináramos de hablar con Federico, porque él también andaba un poco de tiempo. Gracias por aceptar estar aquí y por sus textos, ¿no? Tanto el cuento, Sofía, que a mí me gustó mucho, y la traducción, que es muy buena, de Úrsula K. Le Guin, que también aparece en uno de los números anteriores, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Paula, muchísimas gracias por estar pendiente de la revista. La que tiene que dar las gracias en realidad soy yo. Muchas gracias por la charla, me encantó y he visto otros programas de ustedes y me parece maravilloso el trabajo que están haciendo. Así que mucho éxito y felicidades a todo el equipo y siguen adelante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ahora, pues, hasta luego. Bueno, eso es todo. Hasta luego. Esté muy bien. Y pues, con esto terminamos este miércoles de Tintero. Los invitamos la siguiente semana en otra mesa que va a estar moderada por otro de mis compañeros. Muchas gracias a todos los que nos vieron y a todos los que estuvieron presentes. Gracias a los escritores, a la Casa de Cultura de Coatepec, a Ale Méndez por sus atenciones y por este espacio que nos está brindando.